Bien, en este video les voy a mostrar los comandos básicos de Octave. Octave, que es una herramienta de cálculo numérico que fue pensada para ser un clon de MATLAB. Voy a utilizar como ejemplo los archivos que vamos a utilizar para la primera actividad del curso. Para ello voy a ingresar a Octave. Y aquí tenemos la interfaz inicial que nos muestra Octave. Arriba vemos el directorio inicial en el cual estamos, que en este caso es mi directorio home. Y los archivos que vamos a utilizar los tengo guardados en el directorio test. Voy a limpiar la pantalla, primero me cambié al directorio test. Y los archivos que tengo en ese directorio son los que corresponden a la primera actividad de laboratorio. Los archivos que vamos a manejar en la mayor parte del curso de redes son archivos de texto organizados en columnas. Cada columna indica normalmente los resultados de un proceso. Cuando vamos a trazar gráficas, normalmente deseamos los valores de los ejes X y Y. Es decir que al menos podríamos estar esperando dos columnas en el archivo. Existe un caso especial cuando tenemos una sola columna, que es el que vamos a revisar primero. Y ese es el caso del archivo tcpplot2.dat. Entonces lo que voy a hacer va a ser utilizar el comando load y le voy a pasar como parámetro el nombre del archivo. Una vez que hice esto, lo que hizo Octave fue crear un arreglo que contiene los datos que se encuentran en el archivo tcpplot2.dat. Puedo consultar los datos escribiendo solamente el nombre del arreglo y dando enter. Aquí entonces muestran todos los datos que se encuentran en ese archivo. En particular son 40 datos y verán que están distribuidos en una sola columna. Eso quiere decir que si queremos trazar los datos que se encuentran en ese archivo, Octave asume que el índice del arreglo es el eje de las X y el valor del arreglo es el eje de las Y. Si procedemos a ejecutar el comando o la función plot puede recibir comandos en varias formas. Lo primero que necesita son el eje de las X y el eje de las Y. Cuando es una sola columna, insisto, pues Octave asume que el índice del arreglo es el eje de las X y que el contenido del arreglo es el eje de las Y. Es lo que vamos a hacer ahora. Le vamos a indicar el arreglo. Luego le indicamos el tipo de línea que deseamos y queremos que sea roja. Después, el otro parámetro que indicamos en esta actividad es el ancho de la línea. Y le ponemos un parámetro de 3 en el ejemplo. Esto va a crear la gráfica que acaba de aparecer. A esta gráfica le podemos agregar más elementos. Lo primero que hago es poner la rejilla, que está por default está separada por elementos de 10 y de 5 en el eje de las Y. Voy a poner etiquetas en el eje de las X y de las Y. Comenzamos con el eje de las X y le puse en la actividad técnica vuelta de transmisión. Voy a omitir por el momento el acento. Después de ejecutarlo se muestra la etiqueta del eje de las X. Abro la etiqueta del eje de las Y, que es CWND, que corresponde a una abreviación de Congestion Window, ventana de congestión de TCP, y su valor son segmentos. Después de ejecutarlo, pues va a aparecer la etiqueta del eje de las Y. Por último le voy a poner un título a la gráfica. Title es el comando. Y el título es ventana de transmisión o de congestión, si mal no recuerdo, de TCP. Y se muestra el título en la gráfica. Ahora requiero de guardar el archivo. Lo puedo hacer desde el menú archivo en la gráfica de la izquierda, o lo puedo hacer con un comando en Octave. Voy a hacerlo de la segunda forma, con el comando print. Le indico el tipo de archivo que deseo guardar. En este ejemplo, a diferencia de cómo lo especifiqué en la actividad del laboratorio, voy a escoger un archivo EPS a color y el nombre del archivo. Voy a ponerle el mismo nombre que el archivo de datos tcpplot2 y la extensión que va a llevar es EPS. Y una vez que tenemos esto, pues ya tenemos guardado nuestro archivo de gráfica en ese archivo tcpplot2.eps. Si pido el listado de archivos,
voy a encontrar que ahora ya aparece, es el que está hasta la derecha. Hasta aquí termina esta pequeña cápsula para ilustrar el uso básico de Octave.